¿qué dicen los candidatos? Ellos, con todos los elementos que tienen, lo analizan y van a dar tres tipos de respuesta. Bueno, una respuesta de estas tres: verdadero, engañoso o falso, para que sea muy fácil. Francisco, te agradezco muchísimo. Buenas tardes. Al contrario, Yuka, muchas gracias a ti por recibirnos en tu espacio en la botica de Yuka y por supuesto un saludo a todo tu auditorio. Y en efecto, Detector Puebla es este ejercicio que estamos haciendo en conjunto medios como Lado B, El Popular, Serendipia, Manatí y Poblanerías, con el único propósito de ayudar a la ciudadanía, a los electores, a identifiquen cuándo un mensaje de campaña es, como bien decías, verdadero, o cuándo es falso, o cuándo es engañoso, que puede suceder en ese sentido. Y déjame comentarte, yo, en el segundo ejercicio elaboramos dentro del Detector Puebla, fue sobre un dicho emitió la dirigente estatal del PAN, Genoveva Huerta Villegas. En efecto, vamos a tratar de concentrarnos en los candidatos, pero en el contexto de las campañas también los dirigentes llegan a emitir declaraciones que vale la pena poner bajo revisión, bajo verificación. Y la declaración en nosotros, en Detector Puebla, verificamos, corroboramos, fue la siguiente. La frase de Genoveva Huerta decía: nadie puede negar que vivimos en un país en el que la violencia es avasalladora con las mujeres y niñas, incluso obra la vida de al menos 10 mujeres cada día. Nosotros nos dimos a la tarea de verificar si este dicho era verdadero o falso o engañoso, es decir, si, como dice la dirigente, al menos 10 mujeres mueren al día o son asesinadas al día por hechos de violencia. En un primer ejercicio revisamos las cifras del INEGI, del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, y encontramos en el primer semestre del 2020, es decir, del año pasado, de enero al mes de junio, había contabilizados 1,844 homicidios de mujeres en todo el país. Y hablamos en general de homicidios. Y entonces, haciendo la cifra por el primer semestre del 2020, con exactitud son 182 días de ese año, encontramos el promedio de asesinatos de mujeres, en efecto, superaba el de 10 por día, es decir, eran 10.1, casi llegando al 10.2, pero en ese contexto la declaración era verdadera, es decir, al menos 10 mujeres al día mueren en el contexto de violencia en este país. De todas formas, nos parecía que debíamos ir más a fondo y revisar la estadística más actual. Y en este sentido, el Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública publica un estimado de casos de los dos primeros meses de este 2021, es decir, enero y febrero, y en este sentido encontramos que en México se habían registrado específicamente sobre feminicidio 142 casos. Entonces, haciendo por supuesto la interpretación de cuántos casos por día representaban este total, detectamos que ascendía a 9.9. Esto significa que estaba muy así ligeramente por debajo del dicho de las 10 muertes, de los 10 asesinatos por día, pero considerando la tendencia de los años anteriores y particularmente del 2020, se cumple con esta frase. Llegamos pues en Detector Puebla a la conclusión del dicho de la dirigente estatal del PAN, Genoveva Huerta, de en México mueren en un contexto de violencia al menos 10 mujeres al día, era verdadero. Me parece que esta conclusión es importante porque lo que queremos en Detector Puebla, los medios que participamos, no es ir contra ningún candidato, contra ningún partido político ni coalición, sino simplemente queremos hacer llegar a los ciudadanos, a los electores, contenidos que les sirvan para tomar una decisión razonada, una decisión a partir de un mensaje que esté verdaderamente corroborado como verdadero y tomen sus precauciones cuando encontremos mensajes que pueden ser falsos o por supuesto pueden tener este carácter de engañosos. Oye, Francisco, pues en este caso específico, ¿qué más nos hubiera gustado que decir
fue falso, exageró la presidente del PAN estatal, pero pues tristemente no es así. Es un dato durísimo, durísimo, que no sabemos lo que afecta a las familias. Francisco, te agradezco mucho, nos estaremos viendo constantemente. Felicidades por este proyecto y gracias por tomarnos en cuenta como una ventana para difundirlo. Al contrario, Yuka, te agradezco mucho el espacio y por supuesto estaremos siempre presentes para poder comentar al respecto. Un saludo a tu auditorio. Gracias, Francisco Rivas, director editorial.